Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a abordar las cuestiones relativas a la descripción que hace la ley relativa a las disposiciones y actos administrativos y un poco también vamos a tocar en este vídeo el tema de la notificación. Por tanto, en cuanto a lo que es el acto administrativo, definido en la ley como aquella expresión de poder administrativo que se puede imponer de manera imperativa y unilateral por parte de la administración pública al interesado, tenemos que tener en cuenta y distinguir fácilmente, aparte creo que es algo bastante sencillo de ver, entre lo que es una disposición administrativa cuyo alcance es de carácter general, es una norma, es un ejercicio de la potestad reglamentaria, diferenciándola en este caso de lo que es el acto administrativo, conocido en este caso como esa declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento, de deseo relacionada por la administración, en el ejercicio precisamente de una potestad administrativa. Por tanto, si la disposición administrativa nace del ejercicio de la potestad reglamentaria, el acto administrativo nace de la potestad administrativa que tiene la administración. Por tanto, si la disposición administrativa tiene alcance general, el acto administrativo es de alcance concreto, individualizado, para una persona en cuestión, ¿vale? Básicamente para el interesado. Elementos definitorios del acto administrativo: competencia, presupuesto de hecho, en este caso la finalidad que se persigue con el acto, su motivación y el contenido del mismo. La ley nos dice cómo tienen que ser también los actos administrativos y recordemos que son por escrito, a través de medios electrónicos, salvo que la naturaleza de los mismos exija una expresión distinta o también de constancia. Igualmente debemos tener en cuenta que puede suceder que determinadas actuaciones administrativas se hagan de forma verbal, pero si se hacen de forma verbal debe haber constancia escrita del acto cuando así sea necesario, y en este caso también la efectuará y la firmará el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. En este caso, cuando se trate de la emisión de una resolución de manera verbal, también se deberá autorizar por quien la emite una relación de las cuales se dictan de esta manera. Cuando haya actos dictados en serie, por ejemplo los nombramientos de un funcionario, una concesión, lo que sea, vale, pues en este caso se pueden refundir en un solo acto, pero individualizando en este caso a los interesados que son destinatarios del mismo. Pensemos, por ejemplo, en una publicación de una convocatoria con la relación de asistentes a ese proceso selectivo. Por tanto, esto nos lleva a la ley también a regular qué actos deben ser motivados. Pues básicamente deben ser motivados aquellos actos que limiten derechos subjetivos, que resuelvan los procedimientos de revisión de oficio, de arbitraje, también en este caso que declaren la admisión de los mismos, o también aquellos actos que supongan también la resolución de recursos administrativos. También serán motivados los que se separen del criterio que se siguió en actuaciones administrativas precedentes, los acuerdos de suspensión de actos administrativos, el acuerdo por el cual se aplica la tramitación de urgencia, el que rechace pruebas propuestas por el interesado y aquellos también que indiquen la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas o también en este caso cuando la administración desista en un procedimiento iniciado de oficio. Igualmente también las propuestas de resolución de los procedimientos sancionadores así como los actos que resuelvan estos mismos procedimientos o también los de responsabilidad patrimonial deben ser siempre motivados. Igualmente también serán motivados los ejercicios relativos a potestades discrecionales. Igualmente tenemos que saber que los procesos selectivos, en cuanto a lo que es la motivación de los actos que los rigen, deben estar regulados por las normas, en este caso, que aprueben la convocatoria correspondiente. Tenemos que tener en cuenta que el acto administrativo, por tanto, para ser eficaz, debe producirse siempre por un órgano que tenga competencia para ello y que se ajuste a los requisitos y al procedimiento previamente establecido para el mismo. Igualmente tenemos que tener en cuenta que la administración, como ya os dije, estaba vinculada al cumplimiento del principio de legalidad. Y esto también supone a nivel administrativo una serie de garantías para el interesado, que se reducen básicamente a tres: cumplimiento del principio de jerarquía, el principio de inderogabilidad singular y también en este caso tener en cuenta cuándo van a conocer o tener en cuenta la validez de los actos administrativos, es decir, desde cuándo van a surtir eficacia los actos administrativos. Bien, por tanto, en primer lugar, inderogabilidad singular consiste básicamente en impedir que la autoridad que dicta un reglamento u otra superior pueda derogar este reglamento para un caso concreto, lo que es lo mismo establecer un privilegio en favor de una persona. Os dije al comienzo del vídeo que las disposiciones administrativas tienen como característica básica que son de generalidad en su aplicación, no establecen distinciones. Jerarquía normativa es un mandato básicamente relativo al artículo 9 de la Constitución, porque serán nulas todas aquellas resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Toda norma tiene su validez y su coherencia en la medida en la cual no contradice a la que tiene encima. En el caso de que esto suceda, la norma estará viciada bien por anulidad o bien por anulabilidad. ¿Cuándo adquieren, por tanto, validez los actos administrativos? Pues desde el mismo momento en el cual se dictan, presumiéndose además válidos, salvo que en el mismo acto se disponga una cosa diferente. ¿Por qué? Pues muchas veces porque se puede demorar la eficacia del mismo a una publicación, a la firma de una autoridad superior o también en este caso a su notificación al interesado. ¿Vale? Esto nos lleva entonces a abordar también el tema de la eficacia retroactiva de las resoluciones de los actos administrativos. Bien, pues habrá eficacia retroactiva de los actos
cuando estos sean favorables al interesado o también cuando se dicte, en este caso, en sustitución de otros actos que hayan sido anulados, es decir, en los cuales concurre una situación de anulabilidad. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que se requiere como requisito básico que todavía se continúen existiendo los presupuestos de hechos que motivaron la resolución y también que no se lesione derechos o intereses legítimos de otras personas una vez que se le otorgan efectos retroactivos. También tenemos que tener en cuenta que, ya lo explicamos en el tema 15, cuando una administración tenga que dictar un acto que se funde en otro dictado previamente por otra administración y que entienda que es ilegal, entonces esto puede suceder, pues determinar dos situaciones. Una, que se requiera a la administración y que ésta rechace el requerimiento, o que lo cumpla. Si lo cumple, pues no hay nada que hacer, simplemente esperar a que cumpla con el requerimiento y luego dictar el acto. Si lo rechaza, habrá que presentar recurso contencioso administrativo por parte de la administración actuante y en tanto en cuanto el recurso no se resuelve, tenemos que tener en cuenta que el procedimiento va a sufrir la suspensión para los plazos de resolución del mismo. No valdrá de nada dictar el acto si este acto no se notifica al interesado que debe conocerlo. Por tanto, también aborda la ley, en principio, todo lo relativo a la notificación de los actos. Por tanto, aquí se tiene que notificar a aquellos interesados cuyos derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados por los mismos. ¿Cuánto tiempo hay para cursar la notificación? Pues de manera genérica, 10 días a partir de la fecha en la cual se dicta el acto. Contenido mínimo, pues muy sencillo, el texto íntegro de la resolución. Si pone o no fin a la vía administrativa, recursos que proceden contra ella tanto en vía judicial como en vía administrativa, órgano al que hay que interponerlos, plazo para interponer esos recursos y también esto sin perjuicio de que el administrado o el interesado pueda interponer otros recursos que estime procedentes. Puede suceder que la administración no intente pero no lo consiga, es decir, que intente notificar pero no sea capaz. Por tanto, a efectos de también entender cumplida la obligación de notificar en plazo, pues básicamente será suficiente con que conste el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación debidamente acreditado. Tened en cuenta también que todo lo relativo a la protección de datos de carácter personal debe ser también tenido en cuenta por la administración cuando haya más de un destinatario de una misma notificación. Igualmente, la manera de practicar la notificación será preferentemente por medios electrónicos y en todo caso será obligatorio por medios electrónicos cuando el interesado esté obligado a recibirlos por esta misma vía, por ejemplo, pues una persona jurídica. Igualmente también podrá practicarse por medios no electrónicos de dos maneras. Una, cuando el interesado comparezca físicamente o de manera espontánea en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite en este caso la notificación personal en ese momento. Dos, que se requiera por parte de la ley que se entregue de manera directa por un empleado público de la administración notificante la resolución en cuestión. Igualmente también tenemos que tener en cuenta que la administración podrá obligar a practicar electrónicamente las notificaciones y las comunicaciones con los interesados, en este caso cuando aquellas personas, por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, acrediten que tienen acceso y disponibilidad precisamente de medios. Nunca se van a efectuar por medios electrónicos aquellos elementos o aquellas notificaciones cuyos elementos que contiene no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Acordaos, por ejemplo, las muestras para hacer la campaña preventiva del cáncer de colon por parte del Sergas, o también cuando las notificaciones contengan, en este caso, medios de pago a favor del obligado, como por ejemplo los cheques. En este caso también, en los procedimientos iniciados de oficio y solamente al objeto de poder iniciarlos para poder identificar al interesado, las administraciones públicas están facultadas para poder recabar mediante consulta del Instituto Nacional de Estadística los datos sobre el domicilio del interesado, en donde, pues en el padrón municipal. Igualmente también, con independencia de cómo se notifiquen los actos, la administración siempre va a enviar un aviso al dispositivo electrónico que indique el interesado o a la dirección de correo electrónico de que éste sea comunicado. ¿Vale? Es decir, en este caso, además de los medios que ya se hayan hecho para la notificación, también se nos enviará un mensaje a nuestro dispositivo electrónico. También puede suceder que se notifique de varias maneras a un interesado y habría que tener en cuenta pues cuál es la que va a surtir efecto. Pues se va a surtir efecto siempre o se va a tener en cuenta la que se haya firmado o la que se haya notificado en este caso en primer lugar. En cuanto a lo que es la notificación en papel, nos presenta un problema y básicamente es que a veces el interesado pues puede o que no esté en el domicilio o también que estando pues lo rechace. Por tanto, en el primer caso, que no esté en el domicilio, lo puede recoger cualquier persona mayor de 14 años que esté en el domicilio y además haga constar la identidad. Si nadie se hace cargo, pues se hace constar esta circunstancia y se intenta una segunda vez, ¿vale? Pero durante los 3 días siguientes. Aquí rige la regla del 3. Si se practicó la notificación antes de las 3 de la tarde, se hará después de las 3 de la tarde en el segundo intento y viceversa, ¿vale? También puede suceder en el segundo caso que el interesado rechace la notificación. Entonces en este caso no pasa nada. Se hace constar en el expediente, se especifican las circunstancias del intento de notificación, así como el medio llevado a cabo. Y por tanto se daría por efectuado el trámite y se seguiría el procedimiento igualmente. En cuanto a lo que es por vías electrónicas, tenemos que tener en cuenta que el elemento básico de la notificación por vía electrónica es precisamente la comparecencia del interesado. Y entenderemos por comparecencia del interesado el acceso de este o de su representante al contenido de la notificación. Por tanto, en este caso, ¿cuándo se entiende que se practica la notificación por medios electrónicos? Pues cuando el interesado accede al contenido de la misma.
¿Cuándo se entiende, por tanto, rechazada? Pues cuando han pasado 10 días, y acordaros, 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que el interesado acceda al contenido de la misma. Bien, igualmente también puede pasar que la notificación haya sido infructuosa, bien porque no se conoce a los interesados, bien porque se ignore dónde puede practicarse la notificación o simplemente porque no se ha podido practicar. Entonces, en este caso será obligatorio publicarla en el Boletín Oficial del Estado y con carácter previo y de manera facultativa, eso es importante, en el Boletín Oficial de la provincia, de la comunidad autónoma, también en el tablón edictal del ayuntamiento, esto sin perjuicio de que se pueden establecer otras formas de notificación complementarias, ¿vale? Igualmente también, cuando así lo establezcan las normas, las notificaciones se podrán publicar, en especial cuando haya una prioridad indeterminada de personas o notificando a uno no sea suficiente para entender que han sido notificados todos los interesados en un procedimiento. Y también es obligatorio publicar, en vez de notificar, en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. En este caso, por tanto, la publicación tiene exactamente los mismos efectos y el mismo contenido que la notificación, ¿vale? De manera facultativa y de manera adicional también podrían publicarse determinadas notificaciones, determinadas resoluciones a través de medios de difusión, por ejemplo, pues un diario, es decir, un periódico, una red social, ¿vale? Es decir, en determinados lugares que efectivamente vamos a comprobar que también tienen eficacia a la hora de ser conocidos por los interesados estos procedimientos, ¿vale? Por tanto, esto es un poco lo que quería comentaros en cuanto a los actos administrativos y también las notificaciones. Venga, un saludo a todos, hasta luego.